Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si es Shawn Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, MJF y Roman Reigns me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Alejandro Gómez. Hoy es 30 de junio del año 2025 y este es el episodio 1137 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Night of Champions nos dejó con el último, ya confirmado, John Cena contra CM Punk, con una fecha más o una fecha menos para John Cena en este año 2025 de retiro, y con la sensación de que te dan una de cal y una de arena, que tienes esa pipe bomb de Cena absolutamente espectacular, para mí histórica, como también lo fue su alianza con Travis Scott y con The Rock en Elimination Chamber, y que luego eso no fue a nada. Esa pipe bomb parecía que podía ser el inicio de un John Cena heel que realmente llegase al siguiente nivel, y este combate podía ser la ratificación de lo mismo. No fue así. Desde luego que no fue así. Para mí es un combate que deja mucho a deber. Y deja mucho a deber especialmente por la secuencia final. Es una secuencia final que está claramente destinada a la WWE del aquí, del ahora y del momento. Que es una WWE TikToker, es una WWE del highlight, es una WWE convertida en la NBA. Nadie, absolutamente nadie, ve todos los partidos de la NBA en fase regular, porque a nadie le importa lo que suceda. Vas a ver los matters, los triples dobles, las cosas que sucedan fuera de lo común, y ya está. Es decir, vas a ver el highlight. Y luego ya cuando se acerquen los playoffs, cuando se acerque SummerSlam, o se acerque Survivor Series, o se acerque Royal Rumble, o se acerque WrestleMania, pues a lo mejor le echo un vistazo al show completo. A ver qué pasa. Y de Night of Champions, ¿con qué me voy a quedar? Pues que Charles Robinson hizo la mítica carrera y fue destrozado por John Cena. Fijaos qué risa, qué guay, mira ese callback, qué chulo, ¿no? Mira cómo Penta se hace un cero miedo mientras tiene que ir a atacar a la gente que está atacando precisamente a CM Punk. Fíjate que también aparece Sami Zayn. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Es WrestleMania 40? Bueno, sí, claro. Es WrestleMania 40 sin Roman Reigns, que es el personaje más importante de los últimos tiempos en WWE, sin la historia de The Bloodline, que es la más importante en los últimos tiempos en WWE, y sin leyendas como Stone Cold Steve Austin, el propio John Cena, Undertaker, etcétera, que son las mayores leyendas de la historia de WWE. Bueno, pues sí, aparece la facción de Seth Rollins intentando canjear un maletín que ya se veía a leguas que era imposible. Aparece Bron Breakker y Bronson Reed para tener una secuencia desastrosa con CM Punk, donde no pueden ni subirlo para reventarle contra la mesa. Sí, tienes todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que hacen mucho de menos a un combate que estaba funcionando, yo te diría, realmente bien. Y que no necesitaba en absoluto estas interferencias para hacerlo parecer un endgame estilo WrestleMania 40, que es donde se quedó, yo creo, Triple H y el booking de Triple H. El booking de Triple H se quedó allí y luego ya no supo más qué hacer. Intentó una de Bloodline 2.0 que no le salió, ahora estamos con una de Bloodline 3.0 con Tala Tonga, que es Hikuleo, que debuta un año y pico después de ser firmado por WWE. Vuelve Tonga Loa, vuelve Tama Tonga y todos traicionan a Jacob Fatu, con lo cual tienes una de Bloodline 3.0 ahora con Solo Sikoa campeón de los Estados Unidos. Y no ha pasado página. Y Solo Sikoa, pues ya veremos si está listo o para ser un buen campeón de los Estados Unidos o para ser un buen líder. Creo que va a ser mejor campeón de los Estados Unidos que líder. Entonces, claro, cuando no superas a tu ex, es muy difícil seguir adelante y muy difícil querer a alguien de nuevo y tener la ilusión de hacer las cosas, porque siempre estás pensando en la de atrás. Y Roman Reigns pues ya no volverá a ser el jefe tribal, porque la vida ha cambiado y porque es un luchador part-timer y a lo mejor, pues bueno, tiene historias puntuales, pero ya está. Hay que pasar página. Y lo que te salió en su día, te salió porque se dieron las condiciones. Pero tú ahora no lo puedes replicar cuando no tienes otra idea más allá de... Bueno, pues vamos a meter aquí a todo Dios a ver qué pasa. Fijaos que el combate de John Cena contra CM Punk iba estupendamente bien. Antes de todas las interferencias, porque tienes el cómo John Cena coge el título de WWE y se arrepiente de tirárselo a la cara a CM Punk y dices, ostras, quizá puede ser ese el momento del cambio, quizá se ha dado cuenta de que no todo vale. Y luego tienes otro momento, que ya es el momento final, como el momento del abrazo, que ahí dices,
ostras, es que tiene sentimientos este John Cena malvado villano. Y a partir de aquí podemos ir hacia algo más. Y todo eso se edulcora por el intento, perdonad, de tener 3, 4, 5 clips virales que no valen para nada, que se me van a olvidar al día siguiente. Y que a lo mejor tendremos un GIF rondando por ahí unos cuantos años y no vamos a saber ni contextualizarlo. Y eso me da pena. Me da pena que este heel turn de John Cena y esta última etapa de John Cena se vaya a recordar porque tenemos 2 memes bastante graciosos y un vídeo chorra. Me da pena sinceramente, y me da pena que a lo mejor esa pipe bomb que yo catalogo como histórica se vaya a quedar en agua de borrajas si realmente no hay una transición, un desarrollo y una narrativa del personaje. Y ahora mismo pensaba que podía ser el punto de inflexión este combate con Punk, pero este combate con Punk acaba en interferencia como acaba el combate con Randy Orton, por ejemplo, como acaba el combate contra Cody Rhodes en WrestleMania 40, como ha acabado prácticamente todo lo que ha hecho John Cena a día de hoy. Y son interferencias que no le vienen bien ni a su personaje, ni a su última etapa, ni a su run como villano siquiera. ¿No? Un villano no hace falta que sea un tío al que le intervengan todo Dios. A Roman Reigns le funcionaba porque era su familia, pero aquí ¿qué? Aquí es un batiburrillo de gente, de cosas que están peleando por situaciones muy distintas a la de John Cena, y John Cena orbita por ahí. Y eso es algo que nos quita el foco, que nos enseña que no es protagonista y que lo hace de menos. La verdad es que lo hace de menos. Y no, yo no voy a tener particularmente un buen recuerdo del último John Cena contra CM Punk, sinceramente. Hay un toque fantástico, por ejemplo, de CM Punk, que es el momento en el que se presenta con la misma vestimenta que Money in the Bank 2011, y decís, mira, estos son los pequeños detalles por los que yo me quedo a ver wrestling. Sí, claro, pero es que este combate quizá debería haberse dado en Money in the Bank 2025, ¿no? Y no en Arabia Saudí en Night of Champions. Entonces, claro, como que está todo tan destartalado, que va todo tan a deshora, que una cosa va por un lado y parece que la narrativa va por el otro, y ahora te quedan un poco más de una decena de apariciones de John Cena, veremos si le quedan 3 o 4 combates, veremos si el último como campeón es el que va a tener en SummerSlam contra Cody Rhodes, que gana el King of the Ring, pero es que desde el Cody Rhodes John Cena de WrestleMania 40 al presumible Cody Rhodes John Cena de SummerSlam Noche 2, han pasado varios meses en los que el vacío ha sido evidente y en los que tenemos, pues bueno, un lapsus, tenemos como un hueco en blanco en el que dices, ¿y qué ha ocurrido? Porque ahora R-Truth vuelve a ser un meme, si ya lo vimos en SmackDown. Con lo cual eso simplemente ha sido intentar contentar al público de la forma más burda posible, su recontratación. Y piensas y dices, todos los caminos te llevaban otra vez a Cody Rhodes contra John Cena porque era lo único en lo que había pensado WWE. Y dices, pues oye, teniendo en cuenta la calidad creativa, la gente que trabaja, la gente que escribe y demás, a lo mejor merecía el público algo distinto, algo con un poco más de fuste, no sé, algo más elaborado, más que ir pasando fechas, ir pasando combates y que aquí aparezca hasta el apuntador en los enfrentamientos de John Cena. Bueno, quizá tenemos un Rollins contra Punk, que es lo que podemos sacar de aquí. Bueno, pues a lo mejor sí que lo tenemos. No me importaría, me apetece ese combate. Quizá tenemos la redención de John Cena. Pues bueno, pero ha llegado un punto en el que ya dices, pues o se va con el título, o ya lo pierde en SummerSlam, o se da cuenta de las cosas o no. Yo ya no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, pero creo que WWE desde Elimination Chamber no está teniendo ni idea de lo que quiere hacer con John Cena. Y está buscando cosas, está intentando apretar algunas teclas y algunas de repente las toca y funcionan y son la nota que buscaba. Y muchas otras las toca y dices, ostras, estamos completamente desafinados, tenemos que girar. No hay una sensación de que hay nada cerrado a medio plazo y eso es lo que creo que más denota. No sé si el cansancio, pero al menos sí el cierto hastío con lo que está sucediendo con un Cena que retiene y reitero, y llegará a SummerSlam y ya veremos luego qué sucede, pero lo que está claro es que este combate de Night of Champions, el último contra CM Punk, después de una rivalidad histórica hace más de una década, para mí no ha estado a la altura en cuanto a booking, porque en cuanto a wrestling, cuando les dejaron luchar y contar la historia dentro del ring, sí que me pareció que fue un bastante buen combate. Hay mucho que comentar de este Night of Champions y también de lo que ha pasado en Riyadh, en Arabia Saudí, porque CM Punk se desdice
y le miente a la cara al público de Arabia Saudí, con lo cual destruye sus ideales simplemente para que le ovacionen en Oriente Medio. Tenemos el hecho de que Julia se convierte en campeona de los Estados Unidos en SmackDown, que pasa bastante desapercibido este fin de semana, sinceramente. Tenemos el hecho de que tuvimos también ese Solo Sikoa contra Jacob Fatu, con victoria para Solo Sikoa por el título de los Estados Unidos, Jade Cargill Queen of the Ring, Cody Rhodes King of the Ring, combates que random absolutamente que se meten aquí en cartelera de Night of Champions. Muchas cosas que analizar, así que lo vamos a hacer con Miguel Uceda, primera y única parte del programa para él, porque da para podcast. ¿Quieres más wrestling? Conviértete en mecenas de Último Hombre en Pie y escucha episodios exclusivos a partir de 1,99 € al mes. Miguel Juárez, que no va vestido como el Doctor of Zuganomics, esta vez no, está aquí conmigo para charlar un poquito de Night of Champions. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hola Alex, pues aquí ya de veraniego, como entra la ola de calor, pues me he puesto las mejores galas para disfrutar de este veranito tan fresquito que vamos a tener en España, batiendo récords de temperatura para aquellos que dicen que no existe el cambio climático. Así que nada, aquí vamos a hablar hoy de este Night of Champions, que desde luego, a pesar de que ha sido un show sin mucha, entre comillas, trascendencia y sin haber avanzado tantas historias, nos ha dejado titulares bastante interesantes y cositas para analizar. Sin duda, sin duda. Bueno, ya SmackDown nos deja el titular de que Julia es nueva campeona de los Estados Unidos, que de hecho le meten un spoiler tremebundo al aficionado estadounidense porque no se emitió allí en directo como tal, y le dicen: ¿quieres ver a Julia convertirse en campeona de los Estados Unidos? Sintoniza SmackDown. Y tú te quedas, bueno, a lo mejor no funciona tan así, ¿no? Pero eso para empezar. Y luego sí que es cierto que, claro, tuvimos esas rimas de CM Punk un día antes del día D. Y especialmente, y ahí me quería parar un segundo, aunque sea a hablarlo, y especialmente la hipocresía absoluta de un CM Punk que se ve completamente linchado desde que llega el jueves a Arabia Saudí y que tiene que cambiar de parecer cuando le increpa a un fan diciéndole que pida perdón por el tuit de hace 6 años. Y él coge y dice: si os sentisteis ofendidos por lo que dije del dinero manchado de sangre de Arabia Saudí, que sepáis que no tiene nada que ver con Arabia Saudí. Digo, vale. Perfecto, entonces, ¿eh? Y a partir de ahí, todo el mundo lo ovaciona. Y digo, tío, CM Punk ha tenido unas horas en las que quizás ha llevado algún público a su bolsillo y ha perdido mucho otro. Todos hemos sido hipócritas en cierto momento, de hecho muchos seguimos siendo hipócritas, es algo innato del ser humano, pero hay varios grados de hipocresía, ¿no? Sobre todo cuando hay dinero de por medio y dinero que viene de unos regímenes que se basan en destrozar y en pasar por encima de los derechos humanos. Yo siempre me he creído a Punk, siempre. De hecho, siempre he sido un fan suyo. Yo recuerdo ver cuando era pequeño sus combates en WrestleMania 25, en WrestleMania 24, esos ladders míticos. Desde ese momento hice clic con su personaje. Le he seguido desde que he sido fan de la lucha libre. Hace años me vi todo su run en Ring of Honor. Tengo su DVD que sacó en 2012-2013. Y desde un tiempo a esta parte se ha convertido en un hombre... el típico señor mayor gruñón que siempre está buscando problemas donde no los hay, siempre se está quejando de absolutamente todo, está buscando pelea constante, polemizar. Pero siempre había algo que mantenía a CM Punk como una figura, lógicamente, algo muy positivo a su favor, que era ese que todos consideramos que tenía tenía una moral muy difícil de cambiar, ¿no? Era una persona con unos ideales muy fijos. Pero eso es algo que en las últimas 24 48 horas ha desaparecido por completo. De hecho, yo recuerdo viendo con mis colegas el Royal Rumble de este año, cuando quedaban los últimos luchadores en el ring, decíamos, bueno, ¿y quién se lo puede llevar? ¿Y si se lo lleva Punk? Porque el año que viene el Royal Rumble va a ser en Arabia. Punk no va a ir a Arabia. En 2027 tampoco va a llevarse el Rumble porque ya va a ser una persona de bastante edad. ¿Si se lo lleva este año? Pero es que, claro, no considerábamos ninguna persona bajo ningún tipo bueno, es que no existía esa posibilidad de que pudiera ir a Arabia y que pudiera vender sus ideales por un puñado, y menudo puñado de dólares, ¿no? Entonces, pues bueno, esto vuelve a demostrar una vez más que en el wrestling nunca digas nunca que
al fin y al cabo, si te ponen un buen puñado de dólares encima de la mesa, al final lo vas a acabar aceptando. Y eso dice mucho de él, ¿no? Porque al final parece ser que esos Morales, ese personaje de Punk, de ir en contra de lo establecido, de la voz de los sin voz, pues no era más que un personaje. Me recuerda, de hecho, perdón que me estoy extendiendo mucho, me recuerda mucho a Progress, esta empresa de lucha libre independiente británica que se vendía como el pro wrestling punk alternativo, vamos en contra del sistema, pero luego hacía shows, hizo un show en Dubai. Entonces, pues bueno, a mí que no me vendan la moto, si en Punk no te lo compro, ya no te creo, a mí no me la vendes, a mí no me la das, esto no deja de ser un personaje y lo has aprovechado muy bien, y ole tú por aprovecharlo, pero a mí no me la das. No, está claro. Ahí durante muchos años CM Punk le hizo creer a la gente que era el altavoz, ¿no? Que era la voz de los que no tenían voz. Y bueno, ahora se ha convertido en la voz del sistema. Ya está. Se ha convertido en todo lo que juró destruir. Que no pasa nada, ¿eh? Que perfecto, que ole por él. Y que si tienes un montante de dinero tan grande y que si realmente eso va a afectar a tus estamentos morales, sociales, políticos, etcétera, que me parece estupendo. Adelante. Y que yo lo entiendo, ¿eh? Que él puede llegar el jueves y a lo mejor puede no estar contento por ir a Arabia Saudí. Me parece lícito. Lo que no me parece de recibo es sucumbir, ¿no? A las amenazas, porque si tan machito eras hace 6 años para decir que se fuesen a chupar miembros de dinero manchado en sangre, de no sé qué, también lo eres ahora para asumir las consecuencias, ¿no? Y un apunte, Alex. Aquí a Punk no le han obligado a ir no le han apuntado en la cabeza con una pistola. O sea, él ha ido bajo su propia decisión. Punk no es una persona cualquiera en la empresa. Él puede decidir qué o no qué hacer. De hecho, tengo entendido que por lo general se les da la opción a los luchadores de si quieren o no ir a Arabia. Y Punk, lógicamente, no es un luchador raso más, es una de las estrellas principales de la empresa. Entonces él puede decidir si ir o no ir. Pero es que además yo realmente y honestamente me creo que le dijeron de que si quería ir a Arabia, ese viaje a Arabia tenía que ir acompañado de unas disculpas. Y él lo aceptó y él pues acabó haciendo lo que hizo. Sí, y estaba claro que él iba a pasar por ese aro. Y lo tenía claro, porque era eso o el miedo. Y es que, claro, cuando tú ves el tratamiento del fanático a CM Punk desde que llega a Arabia hasta que él se disculpa, son 24 horas malísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí das, para mí, una imagen tremendamente nefasta. Porque CM Punk es todo lo contrario, o intentaba proyectar todo lo contrario a nivel personaje. Entonces, eso se demuestra que efectivamente era solo un personaje. Perfecto, oye, perfecto. No me vendas la moto entonces diciendo que tú eres una persona pues con la moral limpia, porque no es cierto. Entonces, eres un hipócrita y así se ha demostrado. Ya está, oye, estupendo. Centrémonos entonces pues en el wrestling, pero no me vuelvas a decir que yo me crea algo de tus ideales, porque no va a ser así. Y ya está, no hay más. También es cierto, él se metió él solito. Es decir, yo entiendo que por miedo tú cojas y digas, no, si esto no tenía nada que ver con Arabia Saudí. Bueno, en ese tuit citas directamente a Arabia Saudí y a The Miz no se lo dices por una pataleta de niño pequeño. Se lo dices porque sabes cómo es el Estado soberano de Arabia Saudí. Bueno, en 6 años pueden cambiar las cosas, sí. Que cambien por el dinero y por el miedo, a mí eso es lo que más me toca las narices. Pero oye, que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, y aquí estuvo luchando contra John Cena, en este caso, ¿no? Por ese título de WWE en el Main Event de Night of Champions. Un Main Event, tío, te diría que creo que es la demostración, este Main Event, de cómo a Triple H se le ha ido de repente como esa varita mágica que parecía que todo le salía bien en los primeros años, y tengo la ligera sensación de que no ha sabido reflotar de Bloodline, no ha sabido entender qué venía después de Roman Reigns, está intentando un poco por todos los medios replicar aquella fórmula, y ni son los mismos luchadores, ni es el mismo contexto, ni se puede buquear todo de la misma forma. Ese Main Event con ese overbooking no era ni para Night of Champions, ni para un combate CM Punk contra John Cena, ni... Bueno, de hecho reformula también de Bloodline en este show. Entonces, a mí me parece que Triple H no sabe muy bien qué quiere hacer, sinceramente. A mí me parece que es bastante flojo el Main Event, de hecho. Sí, a mí la sensación del booking que está teniendo Triple H en las últimas... Ya ni siquiera en las últimas semanas, en los últimos meses, es como lanzar una botella con un mensaje al mar, y si por lo que sea llega a una isla,
pues genial, lo celebramos. Y aquí vamos a hacer pesca de arrastre. Tiramos un montón de ideas, reciclamos cosas que han funcionado en el pasado y nos quedamos con lo que funciona. El problema es que no funciona, ya no funciona. Me da bastante pena porque era un combate, el Cena contra Punk, que yo le tenía ganas. Sí que es cierto que con el personaje que está teniendo Cena desde su cambio a heel, sabíamos que sus limitaciones, y aparte, la edad que tiene unas carencias en el ring que lo puede suplir con el personaje. Y por parte de Punk, yo pensaba que lógicamente no se iba a involucrar tanto en un combate en Arabia. Iban a estar luchando con piloto automático total. Pero me sorprendieron. Los primeros es un combate que dura 26 minutos. Los primeros 15-20 minutos no salen a luchar por luchar. Hacen cosas interesantes. Tienen secuencias guays. El problema viene en la parte final, que es repetir una fórmula que ya hemos visto una y otra vez desde hace más de un año, podríamos decir año y medio, que los eventos principales de los pay-per-views de WWE, de muchos shows semanales, se está replicando una fórmula que ya se ha visto y que funcionó en su momento, pero es que ahora no funciona. Y es que además se están gastando los últimos combates de Cena en hacer algo que no va a quedar para el recuerdo, no va a quedar para la memoria. Yo se lo comentaba a mis colegas cuando estábamos viendo el show. Oye, ¿y si esto da pie a una revancha? Pero es que a Cena le quedan unas 12-13 apariciones como mucho. De esas 12-13 apariciones podemos suponer que le quedarán 4 o 5 combates. Y luego, además, que después Triple H en la rueda de prensa confirmó que este va a ser la última vez que se enfrentarán Punk y Cena. Entonces, o sea, de todo el run de Cena, ¿me estás diciendo que 3/4 partes de los combates que ha tenido han sido así? Que yo lo entiendo por el personaje que tiene y que puede estar justificado. Pero de verdad, John Cena, no sé, ¿cómo es posible que su último run, la última vez que le veamos luchando en un ring, cómo puede ser que esté cómodo con esto? No lo entiendo. Y no lo sé, sí que es cierto que Triple H se puede escudar en que WWE está haciendo récords de asistencia, está teniendo también, en cuanto a ventas de entrada, también está batiendo sus propios récords, pero es que no todo es justificable. Y es que, lo decíamos la última vez que hablábamos del tema, la burbuja puede explotar en cualquier momento. Y ya está dando síntomas de que puede explotar, o de que está empezando a explotar, esa curva está cayendo. Entonces, no lo sé, es una fórmula que no funciona. Y a lo mejor cuando se quieran dar cuenta ya es demasiado tarde. Sí, porque en WrestleMania 40, cuando John Cena gana el título, lo gana por interferencia, en este caso de Travis Scott. Backlash lo gana Randy Orton por interferencia. Cuando tenemos ese combate, Saturday Night's Main Event, luego pasa lo que pasa, tenemos aquí este combate ganado por interferencia y dices, ostras, no sé si esto aplica realmente a lo que yo esperaba o de un Cena heel o de el último run de Cena. Y realmente te paras a pensar y creo que está muy, 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 muy lejos. Y cuando tenemos esta dosis formulaica de Bloodline, que intenta replicar Triple H porque fue tremendamente alabado por esos 5 minutos épicos de WrestleMania 40, esto lo hace edulcorado, en el momento en el que no toca, con luchadores mucho, mucho más flojos que en su momento y con mucho menos sentido narrativo, porque al final aparece todo Dios, aparece Penta, que se pone a hacer el baile mientras están atacando a CM Punk, de repente aparece Sami Zayn, de repente aparece Seth Rollins con toda su facción y te pasas a pensar y dices, no ha cambiado nada, realmente. No he sentido que eso me haya aportado absolutamente nada para contar de cara a las próximas semanas. Ni sale más fuerte la facción de Rollins, ni eso ayuda a Sami Zayn, ni Penta sube de escalafón. No pasa nada, realmente, en ese aspecto. Ni siquiera Cena sale reforzado. Simple y llanamente es un periplo de tiempo que estás haciendo pasar para que llegue SummerSlam, entiendo, y se enfrente a Cody Rhodes, que creo que ha sido siempre el combate que verdaderamente quería Triple H. Entonces, has pasado de abril, entiendo que lo vamos a tener ahora en SummerSlam, ese Cody Rhodes contra John Cena, y en todo este tiempo, en todo este impasse, posiblemente me quede
cuando pasen los años, con la nada más absoluta. No voy a recordar nada memorable más allá de una pipe bomb de CM Punk, que a mí me encantó, perdón, de John Cena, que me encantó, pero que quiero ver realmente hacia dónde va como personaje. Y yo pensaba que este sería el gran momento de escenificarlo en el ring y no fue así, desde luego. A ver, este ángulo, como bien indicas, en cierta medida sirvió para presentar a Talatonga y Kuleo, también para construir en cierta medida ese Cena contra Cody para SummerSlam y por supuesto el Rollins contra Punk, que era algo que ya se sabía desde hacía bastante tiempo. Y otra cosa a tener en cuenta es que volvimos a ver otra vez ese abrazo de Cena como vimos en su momento con Dwayne y Travis Scott. Yo también pensé que esto podría a lo mejor servir como una posible semilla de plantarla ahora y veremos si en SummerSlam aparece Dwayne, aparece Travis Scott a retomar esa historia que no sabemos qué pasó, cómo concluyó, para qué. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, yo entiendo que a lo mejor esto también ha servido como para justificar una posible inclusión en el futuro de Travis y Dwayne y de Rock y explicarnos qué pasó o cómo tendría que haber acabado realmente la historia para intentar salvar los muebles. Es que si no, yo también ese gesto de Cena, ese abrazo, yo lo interpreté así, como un posible, pues eso, un foreshadowing a lo que puede pasar en el futuro. Ya veremos, ¿no? Porque sí que es verdad que le va a dar con el título y finalmente se lo replantea como pensando, todavía tengo valores, todavía me acuerdo de lo que fui en su día y es lo único que creo que te puedo sacar con ese abrazo para decir, podemos ver algo distinto, diferente, un desarrollo de personaje interesante de John Cena. Sí. Porque de un tiempo a esta parte, las promos repetidas con Cody Rhodes, la nostalgia a veces forzada con el propio Punk o con también Randy Orton, me parece que no le han venido bien, en absoluto. Y el combate es eso, al final tienes muchos momentos de accidente de televisión que Vince Russo estaría orgulloso, ¿no? Cuando hacía el booking de WWF a finales de los 90 y el de WCW ya en los últimos años, ¿no? Que es todo es un accidente de televisión, o un accidente de coche, perdón. Y entonces en televisión todos son momentos impactantes que no puedes dejar de mirar. Charles Robinson sale corriendo, hostia, qué guapo, como aquel momento en WrestleMania, toma ostión, ostras, qué risa, vamos a publicarlo en TikTok. De repente aparece, bueno, la secuencia con Breaker y con Bronson Reed y con... Es dantesco. Con CM Punk es lamentable, sinceramente, absolutamente lamentable. Enfocan 2 veces cuando sale Penta, 2 veces enfocan a CM Punk y él está haciendo el cero miedo, como diciendo, bueno, chavales, yo ya iré cuando a mí me apetezca. Entonces, son ciertas secuencias que dices, está todo demasiado coreografiado. A mí me cuesta mucho suspender la incredulidad en ese aspecto. O sea, yo además este momento lo estaba viendo con mis colegas, pero también lo estaba viendo con mis padres. A mi padre le gusta mucho la lucha libre y también lo estaba viendo conmigo. Y esos 5 minutos, o sea, son increíbles. Desde CM Punk haciendo un crossbody al ringside y casi partiéndose el cuello, cuando le intentan hacer creo que es un chokeslam contra la mesa, no se coordinan, Punk salta en el aire, se queda medio gas y se cae. Luego también cuando cortan a Penta haciendo el farmeando Aura y mientras tanto se ve a Bronson Reed golpeando, pero es que ni siquiera conectando el puñetazo, o sea... Yo me giro, vi a mis padres y estaban así, como diciendo, ¿pero qué estoy viendo? Mis colegas se estaban riendo, se estaban partiendo el culo de risa, en plan de, pero ¿esto qué es? O sea, yo te juro, además es que, no lo sé, aparte de que es un mal segmento, estuvo mal ejecutado, tanto en la producción como en la realización, como por parte de los luchadores involucrados. Es que todo lo que podría haber salido mal, salió mal. Sí. Es que es increíble, es increíble. Sí, me da pena, igualmente, porque estoy contigo con lo que decías al inicio, CM Punk y John Cena creo que dieron un buen combate inicial. Y yo no espero grandes cosas y grandes alardes de John Cena, pero creo que funcionó bastante bien. Y si se hubiese quedado así, hubiese sido un combate, no sé si recordado, pero al menos sí confirmado como el último entre ambos, ¿no? Hay gente que dijo, combate espectacular y demás, y yo pensaba, bueno, estamos hablando totalmente desde la nostalgia, porque el combate espectacular es si hubiésemos tenido un Cena Punk limpio que no hubiese empañado todas estas intervenciones y estas apariciones y demás, ¿no? Pero bueno, John Cena retiene y
se enfrentará en SummerSlam a Cody Rhodes, que acabó venciendo a Randy Orton, que me pareció un combate muy sólido para iniciar el show, sinceramente, me pareció bastante bueno. No era el Cody Rhodes-Randy Orton que yo esperaba en un inicio, pensando en su día que Randy Orton podía hacer el heel turn y que no sería Kevin Owens, finalmente fue Owens, y la verdad es que no sabemos exactamente hacia dónde irá Randy Orton a partir de aquí. Intenta la pancake sin éxito, de repente parece que si no es malvado no puede ganar nada, y la esperanza que me queda es, bueno, Cody Rhodes sí, se va a enfrentar en SummerSlam por el campeonato de WWE y seguramente lo recupere si es que no lo salva antes Seth Rollins, pero con Randy Orton aquí sí que tenemos historia y sí que tenemos alguna narrativa que contar si realmente quieren dar ese paso y convertirlo en heel. Yo estoy muy decepcionado con el show. De verdad, estoy muy decepcionado con lo que vi. No porque el wrestling sea malo, sino todo lo contrario. Es que el show, para ser un show en Arabia, está bastante guay, es muy entretenido. Y el ejemplo ideal es el Cody Rhodes contra Randy Orton. Yo de estos shows de Arabia, Alex, pido memes, pido cosas surrealistas y no me lo están dando. ¿Qué es esto? Se está rompiendo el canon, ¿no? Pero bueno, es un show entretenido, es un show disfrutable y además que es una hora decente. Y como bien dices, este Cody Rhodes contra Randy Orton fue muy buen opener, el público estaba muy metido, como no, o sea, son dos luchadores que ya incluso por el tema de entrada ya te vende todo el combate y el público se calienta y llega muy introducido al combate. Pero es que además hicieron una fórmula muy interesante, los primeros minutos fueron bastante lentos, pero nada diferente de un combate que te puede dar Randy Orton o Cody Rhodes. Y luego, pero por lo demás, fue bastante correcto. El resultado era el adecuado, era el que tenía que ganar. Yo, como bien dices, no se vislumbró quizá un Randy más heel o actitudes más heel, pero creo que volviendo otra vez a plantar la semilla, creo que vi algún gesto, alguna acción que podría darnos a entender de que el rumbo a largo plazo puede ir por ahí. Pero no sé, estoy bastante conforme con cómo plantearon este combate y desde luego fue una forma bastante buena de iniciar este show que estuvo bastante entretenido. Sí, hace unos días, de hecho, Cody Rhodes decía que a lo mejor no podía aguantar este personaje babyface tampoco mucho tiempo y al final él acaba ganando utilizando ese esquinero que desprotege Randy Orton, le acaba atacando en el costado y es como acaba ganando Cody Rhodes. Entonces, bueno, no sé si WWE ahora mismo está preparada para dejar ir a Cody Rhodes, que es el reemplazo natural del Cena que durante muchos años no tuvieron, ese Cena babyface que realmente es el ídolo de masas, ¿no? De momento no parece que haya desfallecido como personaje, que es algo que me sorprende muy positivamente, porque siempre tiene tendencia, especialmente el público de WWE, a quejarse muy rápido de muchas cosas y a buscar cambios a veces inverosímiles, ¿no? Entonces, me pareció que es un buen combate, que te deja con varias semillas ahí plantadas, me parece muy guay, ganador el correcto. Cody Rhodes tiene que estar en el main event de SummerSlam, será el main event de la noche 2, presumiblemente contra John Cena, desde luego, ¿no? Y luego por el otro lado, Jade Cargill vence a Asuka, que es un poco también lo que preveíamos. Daba la sensación de que con el regreso que había tenido Asuka no tenía todas las de ganar y que Jade Cargill era la apuesta de WWE. Y si bien Jade Cargill no es la mejor en el ring, desde luego, ni la mejor en cuanto a habilidades, sí que es cierto que luce como main eventer, al menos para lo que pide WWE, y va a recibir su oportunidad, la primera oportunidad por un título individual en toda su carrera en WWE, y creo que le llega en el mejor momento de su carrera en general, porque ya te digo, no es la mejor del mundo, hay muchos que están por encima, pero WWE ve en ella un aura de mega estrella. Entonces creo que le llega en el momento en el que tiene el mejor cómputo de físico, también la capacidad de patar con el público y además también el wrestling, que poco a poco ha estado mejorando. Siempre ha sido un proyecto para la empresa, además que desde el momento en el que la ficharon, siempre, pero es que también lo fue para AEW, lo que pasa es que no llegó a cuajar en All Elite Wrestling, en WWE se le han dado oportunidades, no funcionó en su momento, pero parece ser que poco a poco van confiando más en ella, la van dando más minutitos. Este es un combate de 8 o 10 minutos, o sea que bastante guay, no vi ningún error catastrófico, que ya es bastante de decir en un combate de Jade Cargill. Funcionó bastante bien, hizo una fórmula correcta, un combate sencillito, pero que desde luego explota sus virtudes en el cuadrilátero. Y menuda aura, ese atuendo que utilizó en el pay-per-view me pareció absolutamente increíble. Destacó sobre el resto de las luchadoras porque las demás luchadoras utilizaron atuendos negros, entonces ya indirectamente
psicológicamente el cerebro ve que al ser algo distinto ya te hace clic y dices, vale, esta luchadora es diferente, te haces que te fijes más en ella. Es un producto muy estudiado. Y creo que, no sé, funcionó bastante guay. Vamos a darle una oportunidad. Estoy a favor de este experimento con Jade. Y creo que si le añades a la presión ahora de que la empresa confía en ella, ya lo sabe, tiene esta oportunidad, pues creo que puede trabajar más de cara a pulir ciertas cosas. Y no sé, estoy expectante y tengo ganas. Ya veremos. ¿Quién me iba a decir esto hace unos meses? No, desde luego, desde luego. Y la duda está en si lo gana o si lo ganará Naomi o si lo ganará Cargill y le atacará Naomi. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿eh? No sé si ella, si Naomi, si un regreso de Bianca Belair, si una rivalidad con Tiffany Stratton. Ya veremos qué pasa porque de cara a SummerSlam no tengo ni siquiera claro que Tiffany vaya a llegar como campeona. Porque creo que tienen varias opciones interesantes en WWE justo en ese aspecto. Ya lo vimos con ese combate Last Woman Standing también en SmackDown, que aparece Naomi, luego sí, luego no, etcétera. O sea, por ahí van a jugar. Lo que tengo claro es que Jade Cargill va a ser campeona. De una forma u otra, más o menos tiempo, pero va a acabar siendo campeona de WWE. Y luego había otro título que se ponía en juego, solo dos. Pues el segundo era el Solo Sikoa contra Jacob Fatu por el título de los Estados Unidos. Y yo ya decía en la previa, ay, que me huele que Solo Sikoa puede acabar siendo campeón de los Estados Unidos. Y ha sido un año de... Tú decías lo de Penta de farmear aura, pues lo de Solo Sikoa ha sido como al contrario, ¿eh? Llegaba a enero como jefe tribal, ya ha llegado aquí destartalado, desvencijado, roto por dentro, y se acaba de convertir en campeón de los Estados Unidos. Es un proyecto al que siempre le ha tenido fe WWE, pero reformula otra vez de Bloodline con la llegada de Hikuleo. Aparece Tamatonga, aparece Tangaloa, tienes también a Jaycee Mateo y Jacob Fatu se queda solo. Claro, los números son demasiados. Es una historia interesante, no digo que no. Este Solo Sikoa me parece muy divertido. O sea, el Solo Sikoa melodramático, el Solo Sikoa graciosete, el Solo Sikoa de la risilla floja, me parece el mejor Solo Sikoa. No sé si está preparado para ser un líder de nada, sinceramente. No sé si está preparado el público para otra vez ver otra etapa diferente con nuevos luchadores de The Bloodline. Yo creo que esa etapa ya pasó y WWE tendría que dejarla ir, sinceramente. Me he confundido antes, he dicho que Hikuleo debutó en el combate de Cena contra Punk, pero no, es que con tantas interferencias al final uno se hace un cacao mental. No, lógicamente aquí, sí. Hikuleo. Tala Tonga debutó aquí en este combate, como es lógico, ¿no? ¿Qué pinta en el combate de Cena y Punk? Pero sí, o sea, yo siempre he sido fan de Solo Sikoa, no sé, es mi guilty pleasure de WWE. De hecho, ayer debutó con un gear que me gustó bastante. Hemos visto como una faceta distinta a su personaje, más seria. Luego hizo una promo si no me equivoco, fue en la rueda de prensa posterior hicieron como una especie de coloquio posterior al evento en el que vi cositas muy interesantes en cuanto a esta nueva personalidad. Y no sé, creo que, como bien decías, es otro de los proyectos que tenía también la empresa. Y veremos a ver si funciona o no. Aquí el reinado de Jacob Fatu termina después de unos 70 días, si no me equivoco. Creo que ha cumplido bastante bien. Es un luchador que aspira a mayores cosas que a los campeonatos midcard. Creo que la empresa también le tiene fe. Y bueno, esto solo sirve para iniciar una historia más con The Bloodline. Y como bien dices, es que yo creo que esto no da más de sí. Es que es fichar por fichar, seguir ampliando esta facción pues no lo sé. O sea, es que una cosa es contar una historia cuando tienes a Roman Reigns y cuando tienes a otras personas involucradas, como Sami Zayn, por ejemplo. Pero es que otra cosa es contar la misma historia con Tamatonga, Tangaloa, Hikuleo y poco más. Es que no funciona, no cuaja. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Yo tengo ganas por ver qué tal rinde Solo Sikoa como campeón. Creo que la empresa le tiene fe, yo también le tengo fe. Y era un combate bastante sólido y bastante interesante. O sea que yo estoy contento y creo que los dos pueden dar algo bastante guay en las próximas semanas. Sí, habrá que ver también si consigue amigos por el camino Jacob Fatu, porque se ha quedado solo en esta escisión de Bloodline. Jacob Fatu, que le adelantó por la derecha a Solo Sikoa claramente, por eso gana el título de los Estados Unidos. Ahora parece que los números son más importantes, con lo cual no sé si seguirá esta historia o Jacob Fatu podrá tirar un poco más hacia arriba, que es donde creo que todos esperamos a Fatu, ya yendo a por títulos de arriba cuando termine con esta historia. Y luego tuvimos dos combates
combates que no eran titulares, que eran más de semanal que otra cosa. Sami Zayn contra Karrion Kross y Rhea Ripley contra Raquel Rodríguez. Me gustó bastante más el Raquel Rodríguez contra Rhea Ripley. También era un combate Street Fight, el primero en la historia de Night of Champions, que es algo surrealista, y el primero también en la historia de Arabia Saudí. Y la verdad es que a mí me gustó más que el Sami Zayn contra Karrion Kross, que de lo que más me quedo de ese enfrentamiento es de la entrada de Karrion Kross, porque la verdad es que Kross, por muy alabado que pueda ser por sus segmentos backstage, la verdad es que a mí nunca me ha convencido en el ring. Sigo pensando que es bastante flojito con los 5 o 6 movimientos que tiene. Y Sami Zayn es el eterno underdog que entiendo que cansa a la gente. Lo entiendo perfectamente. Porque es un tío que nunca ha roto el techo de cristal, que le han adelantado también por la derecha un montón de babyfaces underdogs que de repente sí han sido campeones. Véase Jey Uso sin ir más lejos. Y él parece que siempre se queda a medio camino. Y que cuando toca en este tipo de combates, ostras, sí, ahí sí que es el underdog que se zafa de todo, ¿no? Hombre, pues yo entiendo un poco el hartazgo. Pero vamos, si me tengo que quedar con alguno de los dos, me quedo con Rhea Ripley, ese super riptide desde la tercera cuerda y poco más, sinceramente. Sí, son dos combates que bien podrían haber sido en el SmackDown. Muy sólidos, bastante entretenidos, sobre todo el Rhea Ripley contra Raquel, ese riptide desde la tercera cuerda en la mesa me pareció increíble. Y también el spot en el que acaban, creo que es una powerbomb, o lanzando a su oponente contra la parte superior de la mesa, que hacía como un puente donde el timekeeper me pareció muy chulo. Muy interesante los dos combates, pero como bien dices, lo único destacable del Sami Zayn contra Karrion Kross era ver a Karrion Kross en televisión. Creo que es su cuarto combate en un año o algo así. Vi por redes, la entrada es lo más llamativo. Hay gente, tiene muchos fans en cuanto a su trabajo en ring, pero es que yo creo que es todo artificio, es todo luz, es todo un envoltorio, pero cuando quitas el papel de regalo tan bonito, pues no ves nada destacable. Me da pena porque es un personaje que yo siempre pensé que podría funcionar en su momento en NXT y en el main roster. Creía que podría ser muy explotable, pero no ha tenido la oportunidad, no ha tenido la confianza, pero es que tampoco lo ha podido demostrar. Entonces, pues no sabemos. Y en cuanto a Sami Zayn, me alegro por él porque lleva una causa, ¿no? También bastante visible en un país, en un conflicto. Lleva su causa de Siria, su causa por Palestina, y ya todo lo que sea poner esa problemática, gran problemática a un nivel mainstream, pues me alegro mucho por él. Pero lo que tú comentas, pues el eterno underdog que no acaba de cuajar tampoco la empresa, y ese sí que es un luchador que ha tenido grandes oportunidades, pero por motivos que desconocemos, pues no ha llegado a funcionar. Efectivamente, ¿no? Y con esto cerramos un poco todo lo que sucedió en Night of Champions. Yo creo que hay cosas positivas, evidentemente, que sacar. Lo que pasa es que precisamente si hablamos de sacar, a mí me sacó mucho la parte final del Cena contra Punk y me dejó un poco con un sabor agridulce. La realidad es esa, ¿no? Y me lleva dejando una sensación agridulce John Cena Hill desde el principio. Entonces, no sé cómo va a acabar, no sé en qué momento va a terminar, pero sea como sea, me parece que no está cumpliendo las expectativas que todo el mundo teníamos. Entonces, pues bueno, ahora solo falta esperar, a ver cuándo lo pierde, a ver cuándo no, a ver qué cuentan y a ver si pueden reflotar algo que me parece difícil de hacer. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa, Miguel. Un abrazo, tío, como siempre, un placer tenerte por aquí, ya nos escuchamos para la próxima. Nos escuchamos, chicos, un abrazo. Último Hombre en Pie, tu podcast de lucha libre y cada día el de más gente. He alucinado con lo que ha pasado este mismo domingo. Yo creo que nadie se lo veía venir, pero es que Zack Sabre Jr. se ha convertido en campeón IWGP de New Japan Pro Wrestling, venciendo a Hiroki Goto, y se convierte en campeón mundial de New Japan Pro Wrestling por segunda vez. En ese Tanahashi Jam, es un evento especial que ha producido el presidente, que es Hiroshi Tanahashi, que se ha emitido exclusivamente en la televisión japonesa, y he alucinado, sinceramente. Zack Sabre Jr. va a llegar al G1 Climax 35 como campeón a IWGP y va a llegar a Forbidden Door como campeón. Y os digo más, si me preguntáis sobre lo que creo que puede ocurrir, es que creo que no llega a Wrestle Kingdom como campeón, ¿eh? Ya veremos qué pasa, porque posiblemente, seguramente, Hiroki Goto ha sido de lo mejorcito que ha hecho, de las mejores decisiones que ha tomado
New Japan Pro Wrestling en los últimos tiempos, sinceramente. 138 días de reinado para Hiroki Goto, que parecía que nunca jamás iba a ganar el título a IWGP, y finalmente lo consiguió y ha defendido contra Nagata, contra Takagi, contra Umino, contra Finlay, contra varios, y a partir de aquí pues veremos qué pasa con Zack Sabre Jr., ¿no? Pero me pilla completamente a contrapié, sinceramente, esta noticia, y yo creo que cambian un poco las tornas de cara al G1 Climax. Ya veremos si va a ser Finlay el que le quite o el que vaya por esa oportunidad, ya veremos si es Suji. Ya veremos, interesante se pone New Japan Pro Wrestling, la verdad. Como también interesante se pone en vuestros comentarios, como siempre, y vuestras preguntitas, vuestras observaciones que me dejáis siempre en la mesa de comentarios de Último Hombre en Pie de todas las plataformas, porque la verdad es que siempre merece la pena leeros. Pero antes, os recuerdo que esta semana sí, esta semana quiero 100% proponeros el episodio que llevo meses diciéndoos que os quiero proponer, que es ese episodio debatiendo sobre la figura de Vince McMahon. Vamos a ver si lo puedo cerrar ya para esta semana, y así esta semana tenéis ese debate sobre Vince McMahon y sobre su figura, que me parece interesantísimo y que puede ser realmente atractivo para vosotros. Alguien que esté a favor, alguien que esté en contra, lo ponemos todo en común y de ahí podemos sacar cositas interesantes. No lo sé, porque también pensándolo fríamente, esta semana ahora que entra hay mucho que explicar. Entonces, ese a lo mejor episodio se puede programar para otra semana y hacer el regreso al futuro de Evolution del año 2018. Porque, claro, pensándolo fríamente, vamos a tener este show que va a ser el 13 de julio, pero sí, yo creo que perfectamente se puede hacer para dentro de 2 semanas. Entonces, que tengáis claro que esta semana vamos a tener el debate de Vince, si lo logro cerrar, y para la próxima, para Mecenas, vais a tener el regreso al futuro analizando lo que fue Evolution del año 2018, un poco como previa del show que vamos a tener. Así que nada, señores, os recuerdo eso, que os suscribáis al podcast a partir de 1,99 € al mes en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Apple, donde quieras. En la caja de la descripción tienes los enlaces y ahí te suscribes donde más te apetezca. Y ahora sí, voy con los comentarios. David Cañolo, que decía buen podcast, muchísimas gracias. Sebi dice, si este fin de semana acaba con Julia y Pan como campeones, seré muy feliz. Bueno, pues ha sido 50% feliz en este caso. El Lefty dice, la sección de Alex Gómez y Don Santiago Tomás y los viernes es top. Jorge Carrillo dice, Santiago sin ídolo de masas, él sí se toma foto con los niños en lugar de empujarlos. Daniel, Don Santiago Tomás y disparando factos, un odioso de primera, el putísimo crack. Alex Crítico, puras verdades de Tomasi. Javier, es el único combate que recuerdo de los shows en Arabia, es el Hell in a Cell de 2021 entre Rollins y Edge. Narváez, los viernes son lo mejor de la vida, hablando de temas que escucharías en canales diferentes. El patriotismo de WWE se resume en Vince, su conexión con el ejército y el furor durante el gobierno de Reagan, que ya no funciona igual porque el mundo cambia a veces sin darse cuenta. Brumario, oye, Alex, ¿y para cuándo entrevistas a luchadores españoles latinoamericanos que estén despuntando, como por ejemplo Zozaya? Creo que sería un gran formato para darle escaparate y promocionar la escena indie. Bueno, yo he de decir que he intentado traer varias veces a Zozaya al podcast. Es un poco difícil. Yo por fortuna lo conozco, me llevo bien con él, pero es que él tiene una agenda muy apretada, ¿vale? Entonces, siempre he querido traerlo para charlar con él antes de su ascenso meteórico que va a acabar llegando, pero a ver si puedo retomar un poco esas conversaciones y traeros a Zozaya en algún episodio convencional, cualquiera, para que sepáis un poco quién es, porque me parece que va a ser la siguiente gran estrella española. Chilean Crippler, los Brothers contra DX es una wea antinatura, ¿por qué tenías que recordarlo? Fight Goose dice, SummerSlam, noche 1, finales de los torneos, segmentos de elección, y noche 2, retar al título. Así te salen carteleras más interesantes y sorpresivas, porque incluso el campeón puede haber defendido en noche 1 y demás. Puede ser, pero no creo que sea para este año. También nos decía Crippler que ojalá salga algo decente del Cody contra Randy. Feliz por Carrion, que por fin tiene su oportunidad. Bueno, pues yo creo que sale algo decente del Cody Randy al menos, ¿no? Andrés Pérez, qué pereza este SmackDown, no por el show, sino por el ambiente. No solo el público, que estuvo muerto. Pues mira, fíjate. Sin yo ser evidentemente sospechoso de defender a nadie dentro de Arabia Saudí, sí que creo que el público ha estado bastante bien este año particular. Me parece que han estado muy bien y que le han dotado de un cariz mucho más interesante al show, tanto en SmackDown como en Night of Champions, cantando y estando muy vivos en ese de esto.
que es un poco lo que dice Eduardo, ¿no? Hay que tener respeto por los fans de ese país. Evidentemente, yo creo que las políticas del país no exime de que haya verdaderos fans en ese país que quieran ir a ver el show, que quieran pagar por el show y que les interese de verdad la lucha libre. Y es lo que dice, ¿no? Muy entregado siempre, haciendo mucho ruido en las arenas. Eso hay que dárselo al fan. Acordaos en los primeros Crown Jewels y demás, que solo había jeques, solo había niños correteando y ahora hay fans. Y bueno, eso se agradece. Eso se agradece. Así que nada, señores, dejadme vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, que mañana las contestaremos otra vez en un podcast que espero que sea de más calidad y mejor. Ya veremos, ya veremos. Espero que así sea. Así que nada, señores, yo por mi parte me despido. Ya sabéis que me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez, en YouTube si buscáis Último Hombre en Pie. Yo os recuerdo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina como si tiene Ric Flair. Así que pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el Último Hombre en Pie y